Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Esta es la Semana Mundial del Espacio y el Día Mundial del Hábitat, también según la tradición mexicana, Día de San Francisco, Día del Cordonazo, el último día de lluvia. Sin embargo, Hernández Unzón, nuestro experto meteorólogo, nos decía que todavía se espera una carga importante de lluvias, particularmente el centro del país. Querétaro ha sufrido mucho. En un instante platicaremos con su nuevo gobernador. WhatsApp, Instagram y Facebook se cayeron, ya están poco a poco reactivando sus actividades. Pandora Papers sacude, por supuesto, a varios países en el mundo, sacude al gobierno de este país, porque aparece pues el secretario de Comunicaciones, aparece el exconsejero jurídico del presidente, un senador de la mayoría y la esposa de Manuel Bartlett. AMLO sugiere investigar la red de paraísos fiscales, dice que Raúl Salinas también lo hizo, pero bueno, ahí están los datos que hoy se publican. Por supuesto, en un momento más profundizaremos en el tema. Ricardo Anaya publica su cuarto video, dice que la Fiscalía está recurriendo a un refrito del 2017, hoy se pospuso su declaración, también platicaremos del tema. El presidente dice que no va a la Belisario Domínguez, dice que no quiere que le falten al respeto. Hay un tuit ahí de Lili Telles y Kenia López Rabadán. Hoy fue allá a Palacio Nacional y dice: presidente, si necesita aventón yo lo llevo, pero lo esperamos en el Senado. Él dijo que él no quiere ir a un lugar donde efectivamente le pueden faltar al respeto. Europa aprueba la tercera dosis de Pfizer para mayores de 18 años. Surge grupo de autodefensa en Simojovel. El Estado mexicano ofrece una disculpa pública a un joven con discapacidad por la violación de sus derechos, Arturo Medina. Por supuesto, el gran tema es que a todas las personas que tienen alguna discapacidad se les permita, a través de infraestructura, políticas públicas, adaptación de espacio, que este tipo de cosas no se den. En más información, quiero decirle que los receptores de tacto y temperatura, los doctores Julius y Papaputian, ganan el Premio Nobel de Medicina. Y vamos a platicar del de literatura, que ya ve que cada año da muchísima conversación. ¿Quién está efectivamente ganando o quién está en las quinielas mejor ubicado para ganar el Premio Nobel? El presidente de la República le pone el reflector al PRI y de paso al Verde. Dice que estará muy pendiente de cómo van a votar sobre el tema eléctrico. Hace un momento platicamos con el presidente de Coparmex y mostró preocupaciones en 5 ámbitos que tienen que ver con el Estado de Derecho, medio ambiente, finanzas públicas, compromisos internacionales y también afectación al consumidor. Es parte de lo que plantea Coparmex. Profeco anuncia el retiro de 2 sopas, dice, estas instantáneas muy sabrosas, dice, tienen mucho sodio y muchas calorías, sin embargo no tienen absolutamente ningún nutriente, así es que por tal motivo la saca del mercado. Además, algunas anunciaban que decía fortificada con sabrá Dios cuántas sustancias, pues resulta que no solamente no tenían valores nutrientes, sino que generaban ahí algunos problemas. Han muerto 301 personas entre ayer y hoy por COVID, 279,104 la trágica lista. Pausa. Regresamos en un instante. Todo mi fracaso va a soltar, la mala vibra va a mutar, todos los pensamientos va a apagar. Llega lo que te llama para frente, perfecta no vas a sacar la gente, que no se quede en el pasado y a Chile. Bueno, y seguimos con la información, muchos temas el día de hoy. Le comentaba que pues el presidente ha decidido no ir a la Belisario Domínguez, dice que no encuentra un ambiente hospitalario en el Senado de la República. Además se cumplen los 200 años de la creación de la Armada de México. Hay por supuesto una serie de elementos que debe conocer. Fíjese usted, comparto con el auditorio de Telefórmula esta belleza de libro que tengo del buque Escuela Cuauhtémoc, que por cierto me recordaban, se hizo en Bilbao, en los astilleros de Bilbao,
junto con otros buques escuela de otros países, lo cual también nos hermana con otros países latinoamericanos, España, el País Vasco, en este caso. Bueno, pues parte del recorrido que hace este buque escuela anualmente nos permite no solamente estar en contacto con otras culturas, sino llevar el mensaje de México a distintas partes, a distintos puertos del planeta. Vamos a ir a Veracruz, donde se está desarrollando ahora mismo estos 200 años de la Armada de México, y es un día muy especial. Tengo en la línea telefónica al gobernador, flamante gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi. Señor gobernador, ¿cómo está? Mi estimado Leonardo, ¿cómo te va? Siempre un gustazo platicar contigo aquí, trabajando aquí en Querétaro con el tema de las lluvias, que nos ha ido medio complicado. Eso le quería preguntar. Hace un momento platicaba con Hernández Unzón y le preguntaba si el cordonazo de San Francisco iba a cumplir este año, pero nos dice que va a haber más lluvias. ¿Cuáles son los últimos reportes que tiene, gobernador? Yo tengo reporte que hasta que ya no llueve, la semana la probabilidad de lluvia que tenemos hoy es baja. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que pueda llegarnos mucha agua de lo que están vertiendo del Estado de México. Por ejemplo, el día de hoy se nos inundó muy fuerte en una zona del Marqués, municipio del Marqués, en la zona de Amascala y de Santa María Begoña y toda esa zona, y es la parte que más nos preocupó. En San Juan del Río, las inundaciones que hubo el día de ayer no fue por lluvia, sino fue por lo que vertieron de las presas de allá del Estado de México. Ya. Oiga, ese tema requerirá también mucho diálogo, ¿no?, entre entidades federativas y con la CONAGUA para tratar de armonizar esos asuntos que no son digamos, particularmente sencillos, gobernador. No, miren, por una parte, qué bueno que tenemos agua, que ya teníamos todas las presas muy mal, pero el día de ayer platiqué con la gente de CONAGUA, con gente del Ejército, de Protección Civil Nacional y Estatal, para poder ponernos de acuerdo y ayudar a que nos avisen con tiempo, en la medida de lo posible, para poder prepararnos y avisarle a los ciudadanos donde hay zonas de riesgo. Ya. Oiga, que al arrancar su gobierno, ¿dónde establece usted sus prioridades? ¿Qué ha encontrado ya una vez sentado en el despacho del gobernador? Ahorita, francamente, Leonardo, lo que hemos hecho es responderle a los ciudadanos en los municipios donde tuvimos problemas de agua. San Juan del Río, el Marqués, Corregidora, Querétaro, una zona de la Sierra Gorda de Querétaro tuvimos un problema serio porque tuvimos incomunicada una comunidad, y es lo que hemos hecho estos días, del viernes al día de hoy. El día de mañana ya estaremos viendo temas pues ya más para mediano y largo plazo, sobre todo lo que se refiere a reactivación económica. Encuentro un gobierno estable, un gobierno bien, un estado bien con paz social, un estado que nos están poniendo un punto de partida bastante bueno para lo que viene para Querétaro. Hace unos días estuve en Washington, donde tuve la oportunidad de traerme una gran inversión a Querétaro, cerca de $1,300 millones, más de 2,000 empleos directos. Por otra parte, llega otra inversión fuerte de 8,000 millones de pesos para el próximo año, con 6,500 empleos directos. Creo que esa parte nos puede ayudar muchísimo para la reactivación económica. Ya. Oiga, además de los temas de protección civil que requieren la atención inmediata del mandatario, los temas de seguridad, ¿cómo va a enfocar ese tema? ¿Va a estar en las reuniones cotidianamente? ¿Y cómo va a abordar el tema, gobernador Curi? Hoy tuvimos reunión de seguridad con el gobierno federal, con las diferentes dependencias, inteligencia, el delegado de la Fiscalía, el general de la 17ª Zona Militar. Y aquí, si me permite, Leonardo, nada más agradecerle de corazón a todas las Fuerzas Armadas que están aquí en la 17ª Zona Militar. Se han rifado toda la tropa impresionantemente con los queretanos, y aquí estamos muy, pero muy agradecidos con ellos. Ya, pues gobernador, seguiremos puntualmente la marcha de su gobierno y si nos permite estaremos en contacto. Al contrario, de esto pido mi limón, un fuerte abrazo, y encantado de poder platicar a México lo que estamos haciendo aquí en Querétaro. Muchas gracias. Gracias, el gobernador de Querétaro, flamante gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, hoy contándole a usted cuáles son sus prioridades. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le comentaba que el día de hoy el presidente de la República dijo que estará muy pendiente del voto de los legisladores. Fíjese, para tener mayoría absoluta, en este caso más que absoluta, la calificada,
El presidente hoy tiene 278 diputados, requeriría 71, requeriría 53 para tener los 331 que requiere precisamente la mayoría, de lo cual pues podría de los 71 priistas llevarse 53, y en el Senado pues requieren efectivamente 12 diputados, lo cual 12 legisladores, perdón, 12 senadores para tener la mayoría, y en este caso, bueno, pues también el PRI podría ser quien se los aportara. Así es que así está la vida política en el país. Saludo ahora a Andrea Cárdenas, ella es reportera de investigación de Quinto Elemento, Lab de Investigación e Innovación Periodística. Andrea, buenas noches. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Gracias por la invitación a estar aquí contigo. Felicidades, han dado el campanazo periodístico. Esta es, digamos, la expresión más acabada de lo que es el periodismo en su estado químicamente puro. Andrea. Muchas gracias, Leonardo. Pues sí, fíjate que esta investigación fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Es una organización civil que está en la ciudad de Washington, especializada en periodismo de investigación. Y ellos consiguieron desde hace 2 años esta filtración de 11.9 millones de documentos confidenciales. Y a partir de ahí empezaron a buscar hacer alianzas con medios de comunicación, con periodistas en todo el mundo para poder trabajar con esta marea de datos. Y a nosotros nos invitan a colaborar a Quinto Elemento Lab en febrero de este año. Ya estaban los compañeros del proceso participados también en la búsqueda de estos hallazgos, en la sistematización de toda esta marea de información. Después se unió el país, luego se unió la Univisión, al equipo mexicano. Finalmente empezamos a trabajar en estos últimos meses revisando miles de archivos. De México nada más había como 70,000, entonces pues no nos dábamos abasto. Llegó un punto, Leonardo, que tuvimos que decir, tenemos que parar de revisar los documentos porque si no ya no vamos a tener tiempo de reportear las historias que vamos a sacar, ¿no? Y esta semana, bueno, el día de ayer empezamos a sacar la primera tanda de historias en las que hemos revelado pues hallazgos muy asombrosos, ¿no? Incluso para nosotros que llevamos meses revisando esto. De entrada encontramos a cerca de 3,000 mexicanos, o residentes mexicanos, que han hecho uso de este tipo de fideicomisos offshore y de empresas de papel en paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes. 3,000 dices, ¿no? 3,000, sí, así es, 3,000. 3,000. Y en total llegamos a contabilizar cerca de 1,900 empresas, entidades secretas, pueden ser también fideicomisos o fundaciones, en 20 paraísos fiscales donde los mexicanos han llevado sus fortunas. Pues esta investigación, los hallazgos revelan, Leonardo, que muchos de los actores mexicanos que podrían estar acabando con el sistema offshore se han beneficiado de sus servicios en las últimas décadas, ¿no? Y encontramos precisamente dentro de estos 3,000 a 80 políticos, servidores públicos, algunos en activo, otros y haciendo uso, que son parte de esta industria de offshore, donde lo consiguen privilegios fiscales, actuar bajo las sombras, lejos de las miradas de las autoridades de Hacienda. Ya, es por supuesto muy interesante ver el patrón. Muchos hijos, ¿no?, de gobernadores y de políticos como cabezas de estas, en este caso, pues mecanismos, ¿no? Hay otros que han sido ampliamente comentados, desde el secretario de Comunicaciones hasta el exconsejero jurídico de la presidencia. Andrea. Sí, precisamente ahora que mencionas de muchos hijos, es una tendencia que logramos ver un patrón en otros países de América Latina después de los Panama Papers. O sea, en los Panama Papers salían los políticos, los jefes de Estado, los ministros, como que después del escándalo empezaron los hijos a tomar las riendas de las empresas o a migrar acá les decía la esposa, la estructura. Entonces, entre los familiares de políticos, por ejemplo, hay algunos priistas, como el hijo de Arturo Montiel. Él abrió un fideicomiso cuando tenía 33 años, al que transfirió $3.5 millones, justo 6 días antes de que su padre, el exgobernador Arturo Montiel, terminara su mandato en el Estado de México. También encontramos al hijo del exgobernador priista de Hidalgo y del exprocurador Jesús Murillo Caram, con una sociedad panameña que creó con su esposa, con $1 millón para invertir en bienes raíces. También está de San Luis Potosí, ¿no? Panista. Uh-huh. Sí, justo. Los 2 hijos de Marcelo de los Santos Caram, el gobernador panista, sí, ellos tienen acciones en una offshore registrada en las Islas Vírgenes, en la que también participan personalidades del mundo colombiano de la política, como la ministra colombiana de Transporte y la vicepresidenta, pero también tienen un socio empresario colombiano
que fue sentenciado en el 2018 en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de $600 millones de fondos de la PDVSA, de la petrolera estatal venezolana. Está otro exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. Y Leonardo, a todas estas personas nos dimos la tarea de contactarlas, de buscarlas desde un mes antes de que publicáramos la investigación. Les hicimos llegar cerca de 70 cartas, 70 cuestionarios muy exhaustivos, con cerca de 30 preguntas a cada uno de ellos para que nos explicaran por qué hayan creado este tipo de entidades, qué uso les daban. ¿Y qué les dijo, por ejemplo, Julia Abdala, Andrea? Julia Abdala no nos respondió. Le hicimos llegar 4 cartas y no recibimos respuesta de ella. ¿El secretario de Comunicaciones qué les contó? El secretario de Comunicaciones nos contó que él fue víctima de un fraude que le hizo perder todo el dinero que tenía invertido en su empresa de las Islas Vírgenes Británicas, que creó a finales en 1998, y nos contó que el dinero que había invertido ahí provenía de recursos propios de la iniciativa privada cuando trabajó antes de ser funcionario público. La empresa él la abre justo un mes después de que entra a trabajar a la Secretaría de Obras Públicas en la Ciudad de México, durante el gobierno de López Obrador, en aquel entonces como jefe de gobierno, y no nos respondió por qué no la declaró en su declaración patrimonial pública. Tampoco nos respondió cuánto dinero invirtió. Hasta hoy, que el presidente López Obrador mencionó e incluso mostró un mensaje en WhatsApp de la conversación que tuvo con... Ahí ya supimos que eran 3 millones de pesos y que eran procedían de las acciones que le dieron cuando se retiró de ICA, ¿no? Ajá, exacto. Eso no lo dijo. No sé si eran 3 millones de entonces o de ahora, pero bueno, van dándose las explicaciones. Julio Scherer, ¿qué les dijo? Julio Scherer respondió que fue muy breve, no respondió todas las preguntas que le hicimos llegar, solamente respondió un par de líneas diciendo que la alusión a la que estábamos haciendo nosotros tenía que ver con su vida privada y con el ejercicio en su iniciativa privada, y fue todo. No nos explicó tampoco por qué no declaró esta entidad en las declaraciones que presentó como consejero jurídico, y también le hicimos varias preguntas sobre la relación que tenía con los Manas, que son esta familia de empresarios contratistas del gobierno que le ceden las acciones. En fin, esas preguntas quedaron ahí sin respuesta. Oye, todavía seguirá la mata dando, ¿no? Veo que todavía quedan pendientes algunas celebridades y algunos empresarios. Andrea. Así es, toda esta semana vamos a estar publicando historias, incluso todavía hoy a mediodía sacamos otra ronda de historias. Vienen historias sobre contratistas del gobierno, vienen historias sobre celebridades, no puedo adelantar los detalles, pero incluso la semana que entra todavía vamos a estar sacando. Sí es información, son 11.9 millones de documentos, 3,000 nombres de mexicanos, entonces todavía esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, Leonardo. Hasta el ex vicario general de los legionarios. Sí, justo es la historia que publicamos el día de hoy, sobre cómo a partir de esta nueva revelación de los Pandora Papers descubrimos que los legionarios pusieron en marcha un complejo esquema financiero para recibir dinero lejos de las miradas del Vaticano, justo cuando estaban en la etapa de intervención, en los años más críticos, donde estaban investigándolos por los escándalos de abuso de su senador Maciel. Y estos fideicomisos movieron cerca de 300 millones de dólares. ¿Qué tal? A ver si se desatontan, ¿no? Porque dice el senador Guadiana de Morena que se atontó en el asunto del Declaranet. ¿Qué cosas pasan en la vida, Sí, tuve oportunidad de entrevistar al senador, y justo cuando revisamos los documentos de su empresa y de su fideicomiso en las Islas Vírgenes, veíamos que él había declarado un patrimonio de 28 millones de dólares. Eso fue en el 2007. Entonces, cuando revisamos las declaraciones patrimoniales, nos dimos cuenta que estaban en blanco. O sea, él no declaró ninguna empresa, no declaró ninguna cuenta bancaria, ninguna inversión, ninguna propiedad. Entonces, a la hora de cuestionarlo, oiga, ¿y qué pasó con esos 28 millones de dólares? O sea, ¿dónde quedó ese patrimonio? Y fue cuando dijo que se atontó, que fue un error de sus contadores.
Esa es la palabra que él utilizó, que fue un error de sus contadores por no haber... los contadores, vaya, lo que dice él es que se confundieron pensando que estaban llenando la declaración de intereses, y como no tiene un conflicto de interés, pues por eso fue en blanco. El día de mañana va a dar una rueda de prensa el senador Guadiana en las instalaciones del Senado para pronunciarse sobre los Pandora Papers. Total era morralla, ¿no? Los $28 millones, los tiene cualquiera. Pues sí, ¿cómo pudieron desaparecer de la noche a la morrayita, mañana? no me di cuenta que las traía, se me quedó un billete a 100 en el pantalón. Pues Andrea, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Hasta luego, buenas noches. Y enhorabuena, de verdad, gran trabajo. Andrea Cárdenas, reportera de investigación de Quinto Elemento, Lab Investigación Periodística. Ahí está todo el tema precisamente de estos Pandora Papers, que es literalmente la caja de Pandora. 200 años de la Armada de México. Sara Pablo, adelante. Sí, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde el fuerte de San Juan de Ulúa, donde sigue en este momento pues ya lo que es la segunda etapa de esta ceremonia para conmemorar los 200 años de la creación de la Armada de México. Fue primero un desfile naval que estuvo en el puerto de Veracruz, donde desde el malecón el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez, algunos gobernadores invitados, parte de su gabinete, pues iniciaron este desfile en el que participaron 2.400 elementos, así como 75 vehículos y una parada aérea con 25 aeronaves. Este desfile, bueno, pues concluyó hace unos minutos y de ahí nos trasladamos ahora aquí al fuerte de San Juan de Ulúa, que la verdad pues es que está bastante decorado, bastante vistoso, porque hay muchas luces alusivas a los colores patrios, verde, blanco y rojo. Están estas proyecciones en los edificios históricos con la leyenda Gobierno de México, 200 años de la Armada de México. Hoy vamos entrando y algunos cadetes están pues vestidos con la ropa que a lo largo del tiempo identifica a la Armada de México, y bueno, pues ellos paraditos como estatuas, digamos, están recibiendo a los invitados, y en este momento pues ya está por iniciar la ceremonia con los discursos, y después el presidente aquí mismo tiene una cena donde pues ya están dispuestas las mesas un poco más adentro, donde se quedará esta noche a cenar y mañana la conferencia, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, Sara, pendientes. Y damos ahora paso al comentario, como todas las semanas, del diputado Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, pues siempre con el gusto, el placer de saludarte. Hoy además debo de advertirlo a ti y a tu auditorio, que pues el presidente en la mañana dijo que exhibiría a todos aquellos legisladores, legisladoras que voten en contra de la reforma eléctrica, así que pues de una vez advierto que me van a exhibir, Leonardo. Ya te lo... Oye, ¿cómo ves esa reforma y qué implica para la vida del país, Salomón? No, bueno, veo, la verdad hay que decirlo con todas sus letras, veo una monstruosidad. Se vuelve a hacer de manera artificial un monopolio de Compañía Federal de Electricidad, se deja fuera la competencia, ahuyenta completamente a la inversión, y lo que es la parte, creo yo, más preocupante de todas, es una reforma que va absolutamente en sentido contrario de lo que tenemos que hacer en el planeta, del combate a la crisis climática que estamos viviendo. En lugar de apostar por las energías limpias, por las energías renovables, pues claramente es una reforma que tiende a las energías fósiles y pues a la ineficiencia de nuestra Compañía Federal de Electricidad. Es por todos lados, por donde la veas. Es más, te diría esta cosa, Leonardo, de repente pues un ejecutivo puede mandar una propuesta legislativa que tiene espacio para la negociación. Oye, si le movemos un poquito acá, nos acercamos a un equilibrio en donde podríamos avanzar. La monstruosidad que manda el Ejecutivo no tiene por dónde salir, y lo que parece que son los irreductibles del propio presidente,
pues no tiene por dónde, no hay espacio para la negociación y para encontrar un equilibrio que sea en beneficio del país, ¿no? Vaya, insisto, a mí me exhibirán porque de esa reforma, pues va en contra de todo lo que han defendido y de los compromisos, particularmente el electorado más joven, ¿no? Que sí está cada vez más consciente, Salomón, de los compromisos que debemos adquirir como, digamos, país para, por ejemplo, reducción de emisiones y reducir este desastre que lo tenemos, el cambio climático, que lo tenemos a la vista de quien quiera verlo, Salomón. Absolutamente, fíjate, pues además de cara a la COP26, en donde pues México no solo tendría que refrendar sus compromisos, los compromisos que adquirimos como país, los compromisos que algunas entidades como la Ciudad de México adquirió en París, pues no solo los tendríamos que refrendar, tendríamos que ir todavía un paso adelante para poder cumplir con la disminución que se requiere de los gases de efecto invernadero, y eso pues requiere, pues sí, de hablar de movilidad a profundidad, requiere de hablar de manejo de residuos sólidos, requiere de hablar de cómo estamos produciendo y requiere de hablar de la energía, cómo la estamos generando y de qué forma la estamos consumiendo. Creo que no nos podemos escapar de la discusión del presente, no digamos del futuro, del presente, y la discusión del presente es que el nuevo trato con el planeta tiene que ser con energías limpias o no va a ser. Esta reforma de verdad parece es alucinante, es como agarrar una máquina del tiempo y irte muchos años para atrás cuando no sabíamos todo lo que hoy sabemos y ponerla de frente a lo que pareciera que somos una sociedad que no va a leer, que no va a entender. Vaya, en serio, a veces yo no sé ya ni de dónde nace lo que estamos discutiendo, Leonardo. Ya, pues mi querido Salomón, ¿algún apunte más? Sí, pero fíjate, Leonardo, quería platicarte y brevemente, estamos empezando el mes de octubre y creo que estamos obligados a hablar del cáncer de mama. Estamos obligados a recordar. Lo veo en tu solapa. Siempre, Leonardo, mi camisa rosa, todo el mes, porque para poder prevenir, detectar oportunamente y curar el cáncer, lo primero es que tenemos que hablar de él. Fíjate, en el año 2010 eran alrededor de 5,000 fallecimientos por cáncer de mama. Hoy ya son cerca de 8,000 fallecimientos por cáncer de mama. Esto en términos de la atención. En términos de los nuevos casos, se han aumentado del 2010 al 2020 en más de 80%, de alrededor de 8,000 casos a cerca de 15,000. Pero creo que lo importante y lo que le tenemos que decir a todas las niñas, a todas las adolescentes, a todas las mujeres de nuestro país es que el cáncer de mama, que lo van a padecer muy probablemente 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida, y poquititos hombres, lo van a padecer 1 de cada 8 mujeres, es uno. Se pueden reducir los riesgos con cosas relativamente sencillas. Por ejemplo, aquella madre que tenga un bebé, una niña, un niño, y dé lactancia materna de manera exclusiva los primeros 6 meses de vida del infante, disminuye más de la mitad la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Se detecta oportunamente. Las niñas desde su primera menstruación se les tiene que enseñar a hacerse su autocuidado, su autodetección. El aprender a tocarse es fundamental. A partir de los 20 años, ir al médico, a la doctora de primer contacto para que se haga una exploración ya clínica. A partir de los 40, por supuesto, ya las mastografías cada 2 años. Y por supuesto, si se detecta, es curable. 90% de los casos de cáncer son curables si se detectan oportunamente. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que más del 80% de todos los casos llegan en etapas avanzadas. Por eso, Leonardo, porque es prevenible,
porque es detectable de manera oportuna y con ello aumentan de forma muy importante las probabilidades de poderlo curar y que las mujeres puedan continuar con su vida de forma adecuada, hay que hablar de cáncer el mes de octubre. Sí, vistámonos de rosa para recordarle. Lo haré. Miguel Salomón, te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, saludos al auditorio, hoy sobre todo a las mujeres, a cuidarnos en octubre y toda la vida. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que la senadora Lili Telles había subido a su Twitter, a su cuenta de Twitter, un tuit que decía: el violador serial de la Constitución, señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente. Y hoy el presidente en la mañana tempranito dijo: yo al Senado no voy a ir. Y leyó una carta en la que pues se disculpaba con la senadora Ifigenia Martínez por no acudir. Y bueno, pues a lo largo del día ha habido pues muchos comentarios sobre el particular, y la senadora López Rabadán fue a Palacio Nacional en su coche diciéndole: presidente, si quiere vengo por usted. Kenia, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches, a tus órdenes. ¿De plano ya le ofreces aventones al presidente, Kenia? Oye, casi me sacas una carcajada ahorita que lo dijiste. A ver, es que es increíble, Leonardo, de verdad es increíble. El presidente de la República, durante muchísimos años, gritaba consignas, tomaba pozos petroleros, cerraba avenidas, y hoy no quiere acudir al Senado de la República. Solamente, fíjate nada más, solamente por un tuit de una legisladora. Me parece primero que hay que reconocer la valentía y la inteligencia de Lili Telles. Y segundo, hay que reconocer la falta, yo te diría, de visión estadista del presidente de la República. Decir que no va al Senado de la República, por cierto, es una práctica parlamentaria que el presidente de la República vaya al Senado y acompañe al presidente del Senado a esta entrega. Quien en realidad entrega la medalla Belisario Domínguez es el presidente de la mesa del Senado, pero ahí está presente como testigo de honor, por cierto. No solamente se invita al presidente de la República, se invita también al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Corte. En fin, me parece que esta posición de no asistir es simplemente para no escuchar voces distintas. Está acostumbrado a escuchar todos los días en Palacio Nacional a sus, a la gente de su gabinete, a la gente que le dice sí o le da el avión, perdóname la expresión. Algunos de los reporteros a modo también, ¿no? Bueno, las preguntas estas que son impresentables, por cierto, ¿no? Pero no puede ser que un presidente de la República que llegó gracias a las consignas, llegó gracias a las pancartas, llegó gracias a esa lucha que tuvo durante muchos años, hoy quiera callar a la oposición. Bueno, fíjate nada más, se va a entregar la medalla a la maestra Ifigenia, que además es una compañera de su movimiento, no es una senadora de Morena. ¿Cómo va a ser posible que no quiera ir al Senado de la República? ¿Tú te acuerdas todo lo que le decían a Peña Nieto y todo lo que le decían a Calderón? Los legisladores que hoy están en el poder, y los dos presidentes no se achicaron. No, ahora sí que yo le dije, no les hace presidente, ¿no? La verdad es que no es posible que ante un tuit, fíjate, un tuit, el presidente de la República, yo no sé si le da miedo, si no quiere escuchar a la oposición, si no quiere salirse de su burbuja, ¿no? Que su burbuja está impresionante, pues es nada más que un palacio, pero eso demuestra que pues claramente no le gusta la democracia. Bueno, en todo caso no le gusta ir a un ambiente donde no siente él que está dado, digamos, o está planteada una atmósfera hospitalaria, senadora. Bueno, fíjate que tan hospitalarios somos que hasta hoy fui a las puertas del Palacio Nacional a decirle: yo lo llevo. Es más, yo le prometo que no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho. Fíjate nada más, O sea, no, él tiene muy claro lo que hizo. Yo no aceptaría una invitación así, senadora. Pues estamos hablando de su propia historia de vida. O sea, que se rehúse dice, a una... Nada que no haya hecho usted. Que ha hecho... Pues sí. Ciertamente así lo ve. Pues veremos si cambia de opinión, porque pues ciertamente es un evento de Estado, es un evento importante, bueno, pues es parte, como tú dices, de la pluralidad, y cosas de esas hemos visto infinidad en los parlamentos, ¿no? Y en los parlamentos, en el Congreso mexicano. En el de México y en el mundo.
o sea, por supuesto que se pueden escuchar voces disidentes, se pueden levantar pancartas, pero sobre todo se deben de construir acuerdos. Si el presidente de la República no escucha a la oposición, no escucha a los otros partidos, no escucha a los demás legisladores, me parece que está tomando, por eso es que está tomando decisiones tan lamentables para México, para los mexicanos. Muy bien. Pues senadora, muy agradecido, muy buenas noches. Un gusto escucharte, un abrazo a tu auditorio. Bonita noche. Saludos, Kenia López Rabadán, la senadora de la República. Y agradezco ahora a Andrés Ramírez, él es el director editorial, lleva la división literaria en Penguin Random House, que converse con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, qué gusto. Buenas noches. Oye, pues ya tenemos el Nobel de Medicina, pero siempre la expectativa, quizá por mi deformación profesional, está en quién va a ser el próximo Nobel de Literatura. ¿Qué dice tu bola de cristal? Es imposible, ¿no? Con los Nobel saberle. La verdad es que es un tiro entre millones. No tengo la más remota idea. Siempre nos sorprenden, para bien o para mal, para regular. Y no me atrevería a tener un candidato. Me gustaría que fuera una mujer, eso sí, me gustaría. Y fuera de eso, híjoles, no sé, hay eternos candidatos, etcétera, pero en los últimos 3 años, sí. Los últimos 5 o 6 años ha habido ya mujeres, ¿no? Desde Svetlana, después estuvo la poetisa esta polaca, ¿no? Y la última fue Gluck, o sea, ha habido buena representación de mujeres. Sí, sin duda, se han dado cuenta que hay ahí un talento que no han estado viendo con atención, y sí, a mí me gustó mucho la Olga, la narradora que premiaron hace un par de años. Exactamente, y la poeta Gluck también estupenda, la verdad que no la conocía y a raíz del Nobel la he estado leyendo y es estupenda. Ya. Oye, lo que está como sobredimensionado, sobrerepresentado, siempre es la lengua inglesa, ¿no? Digo, se entiende, pero también se entiende que hay otras lenguas importantes en el planeta. Sí, estaría bien que saliera de otro lado, por supuesto de Latinoamérica, sería ideal, pero sin duda de cualquier otro país que no tenga que ver con la lengua inglesa o incluso lo europeo, que también está bastante bien representado, ¿no? Yo creo que de Latinoamérica, ¿no?, había buenos candidatos. César Aira, por ejemplo, es un autor estupendo de argentino y no sé, de cualquier lado, pero sí quizás de la lengua inglesa ya chole. Oye, César Aira es de Penguin y no lo he leído yo. Sí, es un gran escritor argentino, publicado por Literatura Random House. Tiene, en fin, una serie de libros breves. Siempre él escribe libros de 100 páginas, 150 a lo máximo. Como a mí se monja, es uno de los que a mí en lo personal más me gusta. Y en fin, está siempre como en las listas largas, pero no, pero siempre se queda ahí. Oye, está por supuesto algunas, ¿cómo se llama esta escritora nigeriana que me dicen que es fantástica? Chimamanda, Chimamanda, por supuesto, ella también sería Chimamanda, una gran escritora, efectivamente, africana. Acabo de sacar en Literatura Random su libro sobre el dolor, es sobre la muerte de su padre, justo a raíz del COVID, y su novela americana es magistral, de verdad, de cómo llega ella a Estados Unidos, a ese mundo en los 80s, muy racista y muy machista, y cómo ahí se logra hacer paso. Ya. Oye, interesante, esa también la leeré, porque bueno, uno de los, digamos, también incentivos que tiene el Nobel es que te hace pues sentir fuera de lugar, si no has leído algunos de ellos. Vuelve a figurar en la lista Javier Marías, ¿no? Se lo merece sin duda, y Enrique Vilamatas, me encantarían. Los dos son dos escritores españoles de primer orden, con obras importantísimas que han cambiado la lengua de los últimos 20 años. Sí, los dos me encantaría que lo ganaran. En lo personal creo que me gusta más Vilamatas, fíjate.
pero pues ya es de formación de cada quien. Sí, los dos tienen, pues es como elegir entre Sevilla y Triana, es imposible elegir, los dos son absolutamente espléndidos. Oye, ya se recuperó el premio Nobel de todos estos escándalos que ha tenido, incluidos, debo decir, el escándalo Dylan, que para mí fue un tropezón de los propios organizadores. Pues yo creo que es una institución muy sólida, ¿no? Y un baluarte justo de la promoción de literaturas de todos tipos. Sí, sin duda que fue un problema serio en el que se metieron en los años pasados. Yo esperaría que ahí se haya quedado. La verdad es que necesitamos el premio Nobel, o sea, sí ayuda a tantas cosas, no solo a la literatura, sino pues al humanismo, a preservar las mejores ideas y lo más digno de la humanidad. Entonces creo que la institución espero, aprendido la lección y podamos seguirlo teniendo como siempre. Pues el día que lo revelen lo estaremos platicando. Andrés, te mando un abrazo. ¿Cuál es tu gallo, nomás para cerrar, Leonardo? Javier Marías. Javier, estupendo, sí, ojalá claro. gane. Oye, leí el Tomás Nevinson y por supuesto el complemento, la precuela, no es la precuela, la primera parte, Berta Isla, parece una obra monumental, de lo mejor que he leído. Increíble Javier Marías, pues ojalá tengas la bola de cristal. Ojalá y se pueda, por supuesto, celebrar. Te mando un gran abrazo, cuídate. Un abrazote, gracias. Andrés Ramírez, el director editorial, el que lleva el tema literario en Penguin Random House. Y saludo ahora a María Marván. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, María? Mira, casi se impone por la coyuntura hablar de los Pandora Papers y quisiera yo abordarlos desde dos puntos de vista para ir un poquito más allá del escándalo. Seguramente lo veremos en los periódicos, en las primeras planas por algunos días. La primera parte que me parece muy importante reflexionar es una cuestión local, la segunda va a ser más internacional. En términos de México, pues otra vez parece que no sirven de mucho las declaraciones patrimoniales o lo que hacemos con las declaraciones patrimoniales. No tengo la menor duda de que quienes hicieron declaración patrimonial, por lo menos Bartlett y por lo menos Julio Scherer, y por supuesto el secretario de Comunicaciones y Transportes, estaban obligados a declarar esas inversiones offshore. Y si el dinero fue bien habido, por lo menos están en falta en el tipo de declaración que hicieron, y creo que sí es momento de pensar qué debe hacer la Secretaría de Función Pública cuando de pronto aparecen bienes. Yo creo que la declaración patrimonial de Bartlett, pues yo creo que debe de ganar el primer lugar en la peor declaración patrimonial de la historia. O sea, todos los bienes de su pareja sentimental, novia, esposa, concubina, o como querramos decirle, no fueron declarados y no pasa nada. La segunda, creo que tendríamos que acordarnos que hace 5 años, cuando salió el escándalo de Panama Papers, no solo México, sino también la OECD y muchos otros países del mundo, dijeron que era importante generar una nueva normatividad para establecerle límites a las inversiones offshore, para asegurar que las inversiones offshore venían de procedimientos lícitos y no necesariamente de actividad del crimen organizado. Y pues 5 años después nos recuerda más o menos el mismo equipo de periodistas, pues que nos dormimos en nuestros laureles y no se avanzó en ese tipo de normatividad. Yo creo que valdría la pena pues tratar de pensar un poquito más allá de la inmediatez del escándalo. Si las offshore tienen una razón de ser en la economía y por lo tanto es una decisión explícita no regular sobre ella, pues fundamentar por qué y hacerlo así. Si las offshore se consideran realmente algo tan
pernicioso como lo está planteando en general en todo el mundo, no nada más en México, todo este descubrimiento del equipo de periodistas que de entrada lo plantean como algo malo que no debió de haber sucedido, pues entonces si no debió de haber sucedido, deberíamos de verdad empezar a pensar qué regulación tenemos que poner para entrarle, pues ahora sí, para agarrar el toro por los cuernos, como se dice, y no volver a poner el espantajo y decir, ay, qué barbaridad, esto no debería de estar sucediendo, pero estando ciertos que dentro de 5 años va a haber un nuevo descubrimiento y vamos a darnos cuenta que una vez más no hemos regulado de manera más estricta sobre el tema. Tienes toda la razón. Y bueno, pues para los políticos y funcionarios es la pérdida de la autoridad moral, ¿no? Pues yo entiendo que cantantes, futbolistas, vamos, hasta Vargas Llosa presidió una de ellas, busquen evitar pagar impuestos, ¿no? Yo recuerdo a Depardieu diciendo, yo me hago ruso si hay que pagar menos impuestos en Francia, pero que los políticos que van dando y funcionarios clases de ética, como entre otras cosas, bueno, pues el senador por Morena que quería investigar las universidades y se le olvidó, se despistó, mi querida María, con una bolsita de $28 millones. Pierden toda la autoridad moral. Pero bueno, pues te agradezco mucho el comentario y te mando 1000 abrazos. Solo hay que recordar que también volvieron a salir los Legionarios de Cristo con otra empresa offshore que habían prometido ya no tener. Ya, bueno, prometer no empobrece. Te mando un gran abrazo. Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo le agradezco de verdad muchísimo su compañía. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.